Gracias por la espera. Ahora estamos conectados en nuestras redes sociales del Centro de Innovación y nuestra incubadora. Les agradezco además por la espera de estar aquí en otro webinar del CIDE. Y el tema creo que es muy importante en diferentes contextos, ya como trabajadores o como gestores de equipos, porque vamos a conocer ya con todos los consejos que nos va a dar Nacho, es hacia dónde se están yendo estos estilos de trabajo y también los eventos virtuales. Nacho, ¿me escuchas para poder iniciar el webinar? ¿Me confirmas si es que Perfecto, me escuchas? Uh-huh. perfecto, arte claro. Uh-huh. Nacho, gracias por estar reunido con nosotros en este webinar sobre cuál va a ser el futuro del trabajo y los eventos virtuales. Así que te escuchamos. Gracias por aceptar la invitación. Estupendo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Buenas tardes para mí. Voy a pasar a continuar a compartir mi pantalla, primero que nada. Vamos a ver por aquí. Perfecto. Pues nada, en primer lugar, agradecer al Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor, a la incubadora de empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradecer personalmente a Catherine y a Fritz Diego por haberme invitado al webinar de hoy. Y primero que nada quiero compartirles mis datos de contacto en LinkedIn y en Twitter para quien desee posterior a este webinar pues, tenga cualquier petición o cualquier información adicional. Y también pedirles a todas que me encanta que los eventos como este sean participativos. Por lo tanto, les animo a lanzar cualquier tipo de pregunta que tengáis a través del chat, que intentaré ir respondiéndome durante la presentación, y si no, al final vamos a tener un ratito para preguntas y respuestas, ¿no? Antes de empezar, bueno, explicarles, estoy en Gran Canaria, en las Islas Canarias, a más de 8.000 kilómetros de distancia. Y, y bueno, por empezar respondiendo a la pregunta del por qué eventos virtuales y por qué no antes. En condiciones normales, pues esto es lo que hubiera hecho, ¿no? La mayoría de estos eventos antes del COVID, pues teníamos que desplazarnos, teníamos que asistir presencialmente. Esto que hubiera supuesto, pues preparar, buscar vuelos. Ahí veis un poco el tiempo que tardo en llegar desde Las Palmas de Gran Canaria a Lima, unas 17 horas y media. Preparar hoteles, taxis, transportes, gastos, comida. He hecho un número así un poco gordo para calcular lo que hubiera supuesto el coste de estar hoy compartiendo con ustedes presencialmente esta ponencia, y rondaba unos $2.000, cerca de 4 días de laborales entre desplazamientos y los eventos, etcétera, etcétera. 34 horas de viaje. Sorprendente, pero 3,4, solo por pasajero, 3,4 toneladas de CO2 que hubiese generado solo mi transporte. Y al final para compartir pues 60 minutos de información con ustedes, ¿no? Lo cual, visto desde este prisma, parece un poco incoherente, pero la realidad es que ha sido así durante mucho tiempo, ¿no? Gracias al COVID, o a esta experiencia que hemos tenido, no solo los eventos virtuales como el que estamos compartiendo hoy, sino en general el teletrabajo ya son socialmente aceptables, lo cual ha sido una gran ventaja y una frase que me veréis nombrar posteriormente, ¿no? Solo por compartirles algunas de las grandes empresas que muchos conoceréis, que han eliminado totalmente las barreras al teletrabajo solo durante la última semana. Por eso la importancia que ha tenido el COVID. Twitter con 4.600 empleados, Shopify con más de 5.000, Box con cerca de 2.000, y Facebook con 45.000 empleados que ha anunciado un plan de entre 5 y 10 años para al menos un 50% de esa fuerza de trabajo que acceda definitivamente a teletrabajar para siempre, ¿no?
cerca de 20.000, 22.000 empleados, ¿no? ¿Por qué esto ahora y no antes? Pues volvemos a la parte socialmente aceptable. Muchas de estas empresas cotizan en bolsa, tienen accionistas y cuidan mucho su imagen. Y aunque tecnológicamente estaban preparados y quizás hubieran muchos directivos y empleados haber accedido a teletrabajar ya desde hace tiempo, no lo habían hecho por ese miedo. Y también hay algunas otras motivaciones que ahora iremos viendo durante la presentación. Pero bueno, esto era solo a modo de introducción. Esta es un poquito la agenda de hoy, que como os comentaba antes, intentaré que sea lo más práctica posible. Me gusta que os llevéis un aprendizaje lo más cercano y que podáis aplicar a vuestro día a día. Si lo conseguimos hoy, pues será misión cumplida, ¿no? Hablaré un poco de mí, no porque me gusta hablar de mí, sino porque creo que es importante para generar un contexto de por qué mi experiencia y por qué hablo de lo que hablo. No porque yo no me dedico a la formación, yo soy empresario y soy emprendedor, pero voy a compartir mi experiencia y espero que esas partes de mi experiencia que he intentado conectar con vuestra realidad, pues os sirvan de ayuda, ¿no? Voy a hablar un poco del estado del teletrabajo en Perú, gracias al apoyo que he tenido con Fritz, que nos ha pasado muchísima información muy interesante. No voy a hablar de San Francisco ni voy a hablar de Nueva York. Voy a intentar aterrizar dónde están esas oportunidades conectadas con vuestra realidad local en vuestro país. Y también conectar con las habilidades directivas, que estas sí que son internacionales, que sirven casi para cualquier nacionalidad, que debéis de tener en cuenta en caso que os decidáis emprender o dirigir vuestras empresas hacia un entorno más virtual. Y por último, rescataremos ese concepto de los eventos virtuales, ¿no? Que ahora, gracias a Dios, ya son socialmente aceptables. Y voy a hablar no solo de webinars, sino también de otro tipo de eventos. Y lo intentaré conectar también con las iniciativas que a mí me toca liderar aquí de las Islas Canarias. Bueno, ¿quién es Nacho Rodríguez? Pues ese señor que veis ahí en la foto. Soy muy alto, mido casi 2 metros, con lo cual es posible que en Perú me miren un poco raro. Y bueno, pues nací y crecí en las Islas Canarias. Tuve la suerte de recibir una beca para estudiar en Estados Unidos. Pues viajé mucho, recorrí bastante mundo hasta darme cuenta que realmente la calidad de vida que tenía en las Islas Canarias pues era difícil encontrarla en muchos otros sitios, ¿no? Y por eso decidí volver, ¿no? He estado trabajando en una empresa familiar más de 12 años relacionada con las energías renovables. Y en 2014, curiosamente, y por pura casualidad, se nos ocurrió montar un espacio de trabajo compartido, dígase un coworking, ¿no? Una oficina compartida o un business center. No porque realmente conociéramos mucho o quisiéramos profundizar demasiado en ese negocio, sino porque lo necesitábamos para nosotros mismos y porque nos sobraba espacio y decidimos intentar invitar a algunos colaboradores que teníamos a compartir el mismo espacio de trabajo, ¿no? Y curiosamente fue ahí donde yo entré, pues hace ya más de 5 años en contacto con el teletrabajo, porque Las Palmas de Gran Canaria, que es la ciudad donde resido, en Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, ya en aquel entonces se estaba convirtiendo como un destino interesante, atractivo para los teletrabajadores. Para mí fue la pieza fundamental que hizo que me apasionara pues, todo el mundo del teletrabajo, la pieza que completaba lo que yo tenía en mi ciudad. En mi ciudad pues tenía todos los amigos de la infancia, tenía muchísima gente interesante, pero me faltaba esa conexión con emprendedores de todas partes del mundo que sí había disfrutado pues, en mi etapa universitaria en Estados Unidos. Y curiosamente venían a tocarnos la puerta para trabajar donde nosotros estábamos, lo cual pues empezó a llevarme a liderar diferentes iniciativas que iban conectadas con el talento. Y cuando hablo de talento, hablo de atraer talento a nuestra ciudad
recuperar talento. En Canarias, en las Islas Canarias hemos sufrido durante las 3 últimas décadas una enorme brain drain, ¿no? O sea, esa fuga de cerebro, precisamente porque no habíamos sido capaces en nuestro ecosistema de empresas y de industrias a generar suficientes oportunidades diferentes a la mayor o la que representa la mayor parte del Producto Interior Bruto, que es el turismo. Actualmente en Canarias el turismo representa cerca de un 40% de la economía. Y por otro lado, también para retener, es decir, lo bueno que tenemos en las Islas Canarias es que tenemos varias universidades muy buenas, los niveles de educación son muy altos y generamos mucho talento. Lo que pasa es que ese talento muchas veces lo perdemos y no conseguimos retenerlo, ¿no? Y mis iniciativas un poco iban conectadas con esos 3 puntos, ¿no? Decidimos a lo largo de estos 4 años organizar una conferencia internacional sobre teletrabajo que va a celebrar este año su 5ª edición. Comenzamos también a ofrecer alojamientos flexibles para aquellos teletrabajadores que nos visitaban y que no sabían si venían por una semana o por 6 meses. De ahí surgió Coliving Canary Islands. También iniciamos varias iniciativas conectadas con las instituciones regionales y locales de promoción turística y de promoción económica, a promocionar el destino de las Islas Canarias como un destino no solo para el turista tradicional, sino para un turismo de trabajo, o de teletrabajo, mejor dicho. Y por último, también iniciamos una rueda de eventos alrededor del mundo que nos ha llevado a más de 12 ciudades en todo el mundo, que se llama Remote After Works, precisamente para dar a conocer también un poco de lo que vamos a hablar de hoy, ¿no? Que son los beneficios del teletrabajo. Pero vuelvo para atrás. Bueno, aquí el resultado de algunas ideas que he conseguido extraer de la realidad en Perú con la ayuda de Fritz, ¿no? En el primer punto, en la República se publicaba hace poco que solo un 35% de las empresas tenían un plan para el trabajo en remoto, ¿no? Es decir, la situación entiendo que en Perú ahora es similar a la que hemos sufrido en España, donde nos hemos visto encerrados en casa sin poder asistir a los espacios de trabajo, y son muchísimas las empresas que han sufrido una transformación al teletrabajo forzosa, sin preparación, sin educación y en muchos casos sin medios, ¿no? Lo cual desgraciadamente ha conllevado a la paralización total de estas empresas. Obviamente eso tiene un coste elevadísimo para un empresario, para la empresa y para un país entero, ¿no? Porque al final si no es capaz de seguir moviendo su economía, pues ahora empezaremos a pagar un poco las consecuencias de no estar preparados, ¿no? Segunda noticia que me parecía relevante. Entidades del sector público podrán alternar trabajo remoto y presencial. ¿Y por qué? Algo que a lo mejor parece obvio, decir, oye, pues me parece bien que los funcionarios y los representantes del gobierno sigan trabajando. La importancia reside en que ha sido transformador el hecho de que ellos mismos hayan probado el teletrabajo, tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Por qué? Porque esto les ha animado, y ahora veremos algunas otras noticias conectadas con esto, a regular cómo se debe teletrabajar. En España eso ha sido uno de los mayores frenos del teletrabajo, y es que no había una regulación clara que permitiera al empresario tomar la decisión con total seguridad de permitir el teletrabajo. Y esa inseguridad lo que derivaba era en que no se permitiera teletrabajar, no necesariamente porque no se valorara ni se detectara que fuera necesario, sino por miedo, ¿no? Bueno, pues el hecho de que las instituciones estén sufriendo lo bueno y lo malo del trabajo y se estén dando cuenta del potencial que tiene, aunque sea como una medida de emergencia ante una pandemia que es probable que vuelva y que nos volvamos a encontrar en una situación parecida dentro de unos meses o dentro de unos años, pues se tomen las medidas adecuadas, ¿no? Tercer factor importantísimo, las universidades. En el diario Gestión leíamos que en marzo 2 universidades en Perú iniciaron las clases virtuales y en abril ya se sumaron cerca de 32 más, ¿no?
Tenemos que ser conscientes de que el sistema educativo ha sido uno de los que más resistencia ha opuesto al tema de la teleeducación, ¿no? Y la verdad es que esto ha sido un freno, obviamente, también para el desarrollo del teletrabajo en las empresas, porque si en los centros de negocio no se educa a los empresarios, a los futuros emprendedores, a aprender cómo teletrabajar y cómo dirigir un equipo virtual, bueno, hay algunos que lo han aprendido por sí mismos, pero obviamente eso es un freno absoluto al teletrabajo. Y el hecho de que las universidades hayan dado el paso, y no solo ha pasado en Perú, sino está pasando en todo el mundo, a dar clases virtuales, primero educa a todos estos estudiantes a realmente mantener una educación virtual, que hoy en día puede ser tan buena como la presencial, y a continuación va obviamente a sacar adelante a programas de formación específicos y conectados con el mundo del trabajo. Bueno, la última noticia va conectada con el primer punto, ¿no? El Ministerio de Trabajo establece disposiciones para la aplicación del trabajo en remoto en el gobierno de Perú. Esto es un paso importantísimo en el país para la adopción del teletrabajo. Empecemos a hablar un poquito más de las oportunidades. ¿Dónde están las oportunidades para el empresario, para el emprendedor, ¿no? Hablamos de productividad. Curiosamente, el teletrabajo permite una productividad mucho más alta, porque permite al empleado organizarse mucho mejor. Ya simplemente el hecho de no perder tiempo, por ejemplo. Soy consciente de que en Lima hay un problema importante con el tráfico. Muchos de ustedes sufriréis el tráfico a diario para ir simplemente a un espacio desde donde poder o empezar a trabajar. Eh, Aunque siga siendo necesario ir a ese espacio, me imagino que en Lima, y yo no he tenido la fortuna de haber estado todavía, pero me imagino que habrá también lo que son las horas puntas, ¿no? Horas de más tráfico y horas de menos tráfico. Pues imaginemos que organizamos nuestra agenda en donde trabajamos parcialmente desde casa durante las horas de más tráfico, y cuando hay menos tráfico pues, accedemos al espacio de trabajo porque tenemos una reunión, porque tenemos que tratar algo a nivel personal con un compañero o por el motivo que sea, ¿no? Solo con una medida tan sencilla, imagínense la cantidad de tiempo, de estrés y la calidad de vida que van a ganar, ¿no? Por otro lado, la flexibilidad, ¿no? Es decir, el estar obligados a ir a un espacio, pues obviamente no nos permite, o sea, imaginemos que tenemos que hacer un viaje por lo que sea y seguir teletrabajando, y queremos quedarnos más tiempo porque creemos que pueden surgir oportunidades interesantes incluso para nuestro negocio, pues gracias al teletrabajo lo podemos hacer. Y obviamente la localización. Hay un movimiento muy importante en todo el mundo ahora conectado con el teletrabajo, que precisamente lo que promueve es la repoblación de las zonas rurales, ¿no? Venimos arrastrando desde la revolución industrial el éxodo del campo a las ciudades. Hoy en día, en realidad, teniendo una cierta conectividad a Internet, ya no es necesario vivir en las grandes ciudades. Y de hecho estamos viendo que ya en Estados Unidos, en los grandes hubs tecnológicos, está ocurriendo un éxodo de trabajadores, de esos teletrabajadores que les han permitido recientemente teletrabajar, hacia ciudades más pequeñas o incluso hacia las zonas exteriores de la ciudad, los suburbios, ¿no? Que son mucho más económicos que esos centros de las ciudades, ¿no? Y donde también tenemos no solo menores costes, sino mayor calidad de vida, ¿no? Pues eso es una realidad que va a transformar también nuestras ciudades en los próximos años, ¿no? La reducción de riesgos, ¿no? Hablábamos antes de que esta pandemia, desgraciadamente, puede volver. Podemos volver a tener otro COVID-20, por decirlo de alguna forma. Y podemos encontrarnos en otro bloqueo económico. Obviamente, invertir para estar preparados nos permite reducir estos riesgos. La retención del talento, hablaremos un poquito más adelante, pero obviamente imaginemos que estamos intentando incorporar a nuestro equipo a alguien con mucho talento y resulta que la competencia le permite la flexibilidad de trabajar desde casa o de trabajar de donde quiera. Pues es muy probable
que por muy buenos que nosotros seamos, su propuesta de valor tenga más importancia que la nuestra, ¿no? Y por último, la internacionalización, ¿no? Precisamente la posibilidad de trabajar desde donde quiera nos permite también tener empleados en donde queramos y también nos permite captar clientes en diferentes mercados, ¿no? Bueno, conectamos un poquito con el talento peruano, que estoy seguro que hay muchísimo. Hay otra oportunidad para aquellos que no son emprendedores, sino que quieren a lo mejor tener una experiencia laboral con otra empresa. Y la realidad es que el teletrabajo está permitiendo a muchas empresas buscar el talento ahí donde esté. Y ahora voy a contaros un caso muy gracioso que me ocurrió esta misma mañana. Bueno, era todavía de madrugada para ustedes, aquí ya es por la tarde, donde veréis un caso real de Perú, ¿no? Las oportunidades laborales ya no dependen de tu ubicación, ya no tienes por qué vivir en Lima, ya no tienes por qué vivir en San Francisco para acceder a muchos de esos trabajos que a lo mejor son más atractivos que en otras regiones, ¿no? Si tienes la capacitación y el talento adecuado, puedes acceder a ellas, ¿no? Otra ventaja importante, y es que muchas de estas empresas que aplican el teletrabajo con modus operandi, que se llaman Remote First, aplican remuneraciones equitativas para todos sus empleados independientemente de su ubicación. Es decir, es posible acceder a un salario de mercado americano, incluso el mercado americano dentro de una ciudad tan competitiva como puede ser Nueva York o San Francisco, y realizar ese trabajo desde Lima con los costes de vida que tenemos allí. Obviamente eso es una oportunidad inmensa, ¿no? Y por último, y conectado con las iniciativas que nosotros llevamos desde Canarias, quiero imaginarme que también hay mucho talento peruano que ha tenido que emigrar por los mismos motivos que comentaba antes. Y el hecho de que sus empresas empiecen a adoptar el teletrabajo también es una oportunidad para el país y para las ciudades en Perú para recuperar esa parte de talento emigrado que ha ganado muchísima experiencia a nivel internacional y que puede generar un impacto muy positivo a nivel socioeconómico en la sociedad local, ¿no? Y en el país. El ejemplo que os comentaba, esta misma mañana estaba valorando un proyecto web que tenemos que llevar adelante y curiosamente me ofrecía una empresa, que es una empresa internacional, pues una propuesta de servicio donde había un componente de desarrollo que estaba elaborado por una empresa peruana que se llama Full Time Force, la conocí esta misma mañana, y es una empresa que desarrolla software a medida para el mercado americano, pero también en general para clientes de cualquier país y que está totalmente, o sea, todos sus empleados y toda su fuerza de trabajo está en Perú y me parecía un ejemplo que curiosamente me he tropezado hoy sin quererlo. Y me parecía interesante compartirlo para que veáis que no es una realidad alejada, es decir, ya hay empresarios peruanos que están beneficiándose realmente de las oportunidades que ofrece el teletrabajo. Solo para que tengáis un dato que posiblemente os va a llamar la atención. Un desarrollador americano, su salario hora promedio, sobre todo para proyectos cortos, ronda entre los 100 y los $150 por hora. Imaginaros, ¿no? la oportunidad que existe cuando la realidad es que hay una falta de talento, por lo menos antes del COVID, en Estados Unidos para muchos proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces, formar a desarrolladores en Perú y posicionarlos en el mercado americano, pero viviendo en Perú, genera unos ingresos a nivel personal y para las empresas que acceden a esas oportunidades muy, muy, muy interesantes. Y estas oportunidades las vamos a ver no solo en desarrollo, sino en multitud de profesiones y de servicios que se pueden cada vez realizar desde cualquier parte. Otro valor importante para Perú. Como decía antes, no he tenido la suerte de visitar el país, pero mi hermana justamente estuvo pocas semanas antes del COVID y me enseñó muchísimas fotos y la verdad que tenéis un país precioso y además demostrado que tiene una de las diversidades paisajísticas más importantes del mundo, ¿no? Y creo haber leído que ya recibí cerca de 4,5 millones de turistas al año.
¿Por qué el teletrabajo también está conectado con el turismo? Y yo lo llamo turismo un poco entre comillas, porque el teletrabajador puede vivir en cualquier parte y no le importa deslocalizarse a una ciudad como pueda ser Lima. Y además es un turista de altísimo valor añadido. ¿Por qué? Porque precisamente vienen con unos salarios, una capacidad adquisitiva alta, normalmente gastan mucho más en un destino que para ellos a lo mejor psicológicamente es más barato, y además genera oportunidades, porque al llevar el trabajo con ellos mismos, normalmente muchos son emprendedores o trabajan para empresas que están captando talento, y el conectar con ese talento cuando se deslocaliza a una ciudad, genera muchísimas oportunidades precisamente para el resto de la comunidad local. Por eso decía al principio que es un turista de mucho valor añadido. Dentro de los teletrabajadores tenemos que diferenciar los nómadas digitales, es decir, aquellos que viajan de manera más intensiva y que aprovechan esa libertad que tienen de teletrabajar para recorrer el mundo, de los teletrabajadores que no necesariamente viajan, se deslocalizan, están situados en una ciudad a lo mejor durante años y hacen vida como cualquiera de ustedes, ¿no? Aquí en Canarias cada vez tenemos más, ¿no? Y además tenéis los valores naturales en Perú para promocionar el destino por sí mismo, tanto en la diversidad paisajística, en el surf, la naturaleza, la cultura y la gastronomía, ¿no? Y como prueba de que esto es una realidad a día de hoy en Perú, he compartido el caso de Selina. Selina es una red de hosteles enfocados precisamente a nómadas digitales que está por todo el mundo. Y en Perú tiene nada menos que 6 ubicaciones ya activas, y siendo una empresa relativamente nueva, con lo cual la apuesta de Selina por el mercado peruano demuestra que esto es una realidad y que es un negocio, y que todos aquellos que estéis en el segmento turístico debéis pensar en si tiene sentido eh, acercaros a esta oportunidad, ¿no? Por último, para demostrar esto, comparto también un poco el ranking de Nomad List, que es una página web que rankea todas las ciudades del mundo en cuanto a su atractivo para atraer a nómadas digitales. En el ranking aparecen estas 5 ciudades, y Lima figura a día de hoy como la 93 de todo el mundo, ¿no? Resaltan de Lima el hecho de que, pues, de que el coste de vida no es muy alto, de que es divertida, que se puede caminar por toda la ciudad, de que hay muchos espacios para trabajar, coworkings, centros de negocio, y obviamente el clima, ¿no? Obviamente todo esto se puede potenciar, es decir, potenciando todos aquellos valores que los teletrabajadores y los nómadas ponen en su checklist para decidir o sea, por un destino u otro. Obviamente puede posicionar al país como un destino todavía más atractivo para los teletrabajadores. Bueno, hablemos un poco más serios, las habilidades directivas del entorno virtual. La verdad es que cambia muchísimo de lo que venimos habituados a aprender o a conocer respecto a las habituales, o sea, a las destrezas habituales de los emprendedores, ¿no? Cuando eres un líder de un equipo virtual, debes de reforzar muchísimo tus habilidades de comunicación, especialmente escrita, porque aunque hoy estamos haciendo una vídeo y muchas empresas durante este COVID han intentado replicar lo que hacían en la oficina, todas esas reuniones que a veces son demasiado largas, donde hay demasiada gente, han intentado replicar en el entorno virtual. Curiosamente, las empresas plenamente distribuidas lo que hacen es lo contrario, es decir, se comunican por escrito, de manera asíncrona, que quiere decir que no se espera una respuesta de inmediato, precisamente porque eso lo que permite es concentrarnos en las tareas y en los trabajos y en nuestras responsabilidades mucho más, ¿no? Obviamente para conseguir eso se debe crear una cultura dentro de la empresa que esté basada en la confianza. Cuando no tenemos al compañero, al empleado a la vista de la oficina, pues podemos pensar en que a lo mejor no está trabajando, ¿no?
Eso en realidad no es del todo verdad, porque incluso estando en la misma oficina puede estar mirando Facebook o puede estar hablando con sus amigos, ¿no? Y no estar trabajando, pero es muy importante que ni siquiera se cuestione que esa persona está trabajando y que delegue realmente en su responsabilidad el hecho de que desarrolle sus tareas y sus responsabilidades. Para hacer esto que es muy importante, pues bueno, las herramientas son importantes y ayudan. Seguro que habréis tenido mucha gente hablando de herramientas, que si Slack, que si herramientas de comunicación, herramientas de videoconferencia. Hoy vamos a hablar de herramientas para hacer eventos virtuales, pero más que las herramientas son importantes la definición de los procesos, de las tareas y sobre todo de las expectativas. Es decir, ¿qué espero de ti durante pues, la próxima semana, durante el próximo mes, durante el próximo año? Es decir, esas expectativas estando muy claras, ya solo tenemos que medir si realmente se cumplen o no se cumplen. No tenemos que estar pendientes de si estás trabajando o haciendo que trabajas. Por lo tanto, pasan a ser mucho más importantes las metas, ¿no? Que en realidad la actividad, y que incluso que estés cumpliendo un horario u otro. Ahí entra el factor de la flexibilidad que hablábamos antes, ¿no? Y muy importante, si el equipo es mixto, y esto es muy habitual en las empresas que permiten el teletrabajo, eso quiere decir que hay algunas personas teletrabajando y otras no, por el motivo que sea, tienen que ir a la oficina, que se establezca la misma operativa con todos, tanto los que están virtualmente como los que están presencialmente. ¿Por qué? Porque si no se empiezan a generar conflictos, ahí normalmente se generan más oportunidades para los que están que para los que están virtualmente, empieza a ocurrir una comunicación interna en el espacio de trabajo que no se traslada al entorno virtual, con lo cual los trabajadores virtuales empiezan a quedarse poco a poco descolgados del resto. Por lo tanto, la misma operativa para todos. Incluso, imaginemos que tenemos compañeros virtuales y compañeros en la oficina y tenemos que comunicar algo con el que está enfrente, comuniquémonos por escrito, con la misma herramienta que utilizamos para comunicarnos con el que esté virtual. Y eso nos permitirá, si en un proceso determinado tenemos que incorporar a una persona que está fuera, el que vea toda esa documentación y toda esa comunicación y se pueda poner al día más que se pierda la comunicación por el camino. Y por último, invertir tiempo en selección. La realidad es que no todo el mundo, no todos los trabajadores sirven para teletrabajar. Requiere de una responsabilidad, requiere de una forma de ser, de trabajar, de comunicarse, bueno, que no todo el mundo está preparado y que no a todo el mundo le gusta. Sabemos muchísimos profesionales que les gusta la oficina, que les gusta estar en ese ambiente donde a veces pues, ocurren cosas y bueno, pues no son aptos para trabajar, ¿no? Aquí os dejo una reseña para mí, una de las mejores plataformas a nivel educativo sobre teletrabajo, que se llama Workplaceless, que les animo a visitar. Y bueno, como ponía ahí en la foto, stop al presencialismo, ¿no? Es decir, ese liderazgo presencialista que hemos sufrido durante muchos años no lleva a ningún sitio, las empresas virtuales van mucho más rápido, pero hay que tener también las capacidades para liderar. Bueno, ya vamos entrando un poco en la recta final. Hablemos de eventos virtuales, ¿no? Lo primero, ¿qué diferencia a un evento virtual? En un evento virtual, primero tiene que haber una experiencia y tiene que ser interactiva. Es decir, nosotros hoy, yo les estoy soltando un rollo enorme, pero espero que justo cuando termine tengamos muchas preguntas y ustedes puedan ser los que participen, ¿no? Eso, para mí, ese componente de interacción es el que tiene que estar en un evento virtual. Si no, no se llamaría evento, ¿no? Podemos tener online trainings, o sea, formaciones, podemos tener reuniones online como las que estamos teniendo, podemos tener webinars, que es un poco el equivalente a un evento donde hay unos ponentes y hay unos asistentes, donde hay cierta distancia entre unos y otros. Y después los eventos en general, que pueden ser desde conciertos hasta ferias, bueno, pues todo tipo. Cuando para mí no son eventos, no que no sean eventos virtuales, sino que no sean eventos en sí donde no hay interacción. Entonces, en todo caso, aquellos que no hay interacción, pues son formaciones online
o son cualquier otro tipo de documentación, pero para mí es importante que para que esté el concepto de evento tenga que haber interacción. Aquí os dejo algunas herramientas que ahora compartiré un poco más en detenimiento. ¿Cuáles son las ventajas, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de una feria virtual, como las que a lo mejor muchos de ustedes habéis atendido en el pasado. Las ventajas son que tienen menor coste de producción, obviamente eliminando toda la parte física, pues hay una parte de gastos importantes, desde el alquiler del espacio a la movilización de todo el material, etcétera, que ahorramos, por lo tanto ahorramos en tiempo, se pueden organizar con mucha más agilidad. Son globales, es decir, cualquier persona del mundo puede asistir. Las que son presenciales pues están limitadas al entorno local o a la gente que se desplace a ese destino. Son más flexibles, nos permiten actuar con menos margen de tiempo para modificar las cuestiones que sean necesarias. Es más fácil hacer networking y ahora os comentaré una anécdota de una de las herramientas que más estoy utilizando últimamente para eventos. Es más fácil recoger opiniones de los asistentes cuando estamos en un entorno virtual. Yo ahora mismo en Zoom podría lanzaros una encuesta y preguntarles, oye, ¿qué tal te ha parecido la presentación de Nacho? ¿No? Y tener vuestra información porque solo a golpe de clic y todos a la vez podéis compartirla, ¿no? Mientras que en un entorno presencial pues tendríamos que tener una serie número de personas recorriéndose el evento para pedir información, ¿no? Y muchas veces no la consiguen. Y por último, es mucho más fácil medir los resultados. Todo lo que es digital es fácilmente medible y por lo tanto nos podemos permitir sacar conclusiones, ¿no? Volvemos a mi experiencia personal. Uno de los eventos que soy promotor es esta iniciativa que se llama Remote Afterworks, que son eventos que tienen lugar en diferentes ciudades en todo el mundo. Y habíamos querido hacerlos presenciales, precisamente porque pensábamos que había muchos teletrabajadores en las diferentes ciudades que no tenían un sitio donde verse, conectarse y cambiar impresiones personalmente, ¿no? Obviamente cuando llegó el COVID, justamente nos tocaba hacer un evento en Israel y tuvimos que pasarlo a online y desde entonces lo hemos mantenido en el entorno virtual, también utilizando esta plataforma Zoom. Y la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva porque hemos conseguido mantener esa interacción de la que hablaba antes. La conferencia que organizamos anualmente, estamos preparando la próxima edición, que como veis tiene lugar del 6 al 8 de noviembre. Y aunque queremos y apostamos porque sea presencial, ya estamos preparando la alternativa virtual en caso de que la presencial no se pueda desarrollar por limitaciones en el viaje o por inseguridad o porque simplemente todavía de aquí a noviembre la gente no tenga ganas de viajar. Y bueno, para ir terminando, aquí os comparto algunas de las herramientas que son muy útiles. Zoom, como las que estamos utilizando ahora mismo. Cisco de Webex, que sobre todo está pensada también para empresas más grandes o con mayor número de empleados. Hopin es la herramienta que os comentaba antes, que para organización de eventos es estupenda, permite networking, permite diferentes salas donde puede haber un main stage, donde pueden haber zonas donde se desarrollen talleres. Tiene un espacio para expositores virtual totalmente, con lo cual pues, puedes tener aquellos expositores que tenías anteriormente presencialmente en una feria, pues que a modo virtual promocionen sus productos y generen oportunidades de negocio y bueno, pues por último, tiene una herramienta muy interesante para hacer networking durante un evento, donde conecta aleatoriamente a todos los asistentes para que puedan intercambiar conocimientos de su tarjeta, sus contactos y generar ese networking que ocurre en los eventos presenciales, pero que muchas veces, a veces nos cuesta, sobre todo para las personas que son un poco más tímidas, ¿no? El conectar con gente que no son de nuestro círculo habitual. Esto es todo, ya pasamos de los 40 minutos. Muchas gracias por esta oportunidad. Aquí tenéis nuevamente mi dato de contacto y si queréis pasamos al turno de preguntas, Catherine, que estaré encantado de responder. Perfecto, Nacho. Comenzamos con las preguntas de Zoom. Eduardo ha elaborado la siguiente pregunta. ¿El sedentarismo cómo afecta en esta opción laboral?
Pues la realidad es que afecta de la misma manera, pienso que cuando vamos a la oficina, porque muchas veces el sedentarismo, si vamos a la oficina en coche y estamos todo el día sentados en la oficina y después simplemente nos montamos en el coche para volver a casa, pues tenemos el mismo problema que si estamos trabajando desde casa, ¿no? Quizás es más importante que el sedentarismo dentro del teletrabajo. Hay que resaltar la problemática que puede suponer el aislamiento, ¿no? Es decir, el hecho de que yo esté trabajando en mi casa día a día, si no busco la manera de también salir de este entorno, pues me puedo aislar fácilmente, ¿no? Y por eso muchos teletrabajadores ni siquiera eligen trabajar en casa, sino que se van al coworking más cercano, al que puedan ir caminando, que no tengan que estar cogiendo el coche y otra vez en tráfico durante horas para llegar al espacio de la oficina, y trabajan desde allí porque hay un ambiente donde hay más personas, hay un ambiente de trabajo, hay un ambiente donde pueden, ¿no?, compartir o conectar con otras personas, ¿no? Entonces, por acabar de responder tu pregunta, creo que el sedentarismo no es tanto un problema del teletrabajo, pero sí hay otros problemas como pueden ser el aislamiento que hay que tener muy en cuenta y hay que trabajar en Ujú, de acuerdo. Gracias, Nacho. Mónica tiene una inquietud sobre qué aptitudes se deberían medir o cuáles van a ser esas aptitudes personales que tendríamos que considerar para este contexto de teletrabajo. Muy Quizás buena liderazgo, pregunta. trabajo en equipo, sí. Sí, muy buena pregunta y además tenemos que tener en cuenta que a día de hoy las empresas que permiten el teletrabajo tienen un montón de candidatos, ¿no? Es decir, tiene más demanda que oferta, ¿no? Es decir, hay más demanda de puestos en teletrabajo que oferta de puestos de teletrabajo, ¿no? Por lo tanto, son también exquisitos a la hora de seleccionar esos perfiles y las habilidades están muy conectadas con lo que hablaba antes de las habilidades que tienen que tener los líderes de las empresas virtuales, ¿no? Lo primero es la comunicación, ¿no? La capacidad para comunicarse, sobre todo por escrito, de manera correcta, dando toda la información. Tenemos que tener en cuenta que cuando pasamos a comunicación escrita, puede haber mucha falta de comunicación o muchos errores en la comunicación porque al no existir la comunicación gestual y esa interacción personal, se puede perder mucha información. Entonces, para que funcionen bien los equipos virtuales, ser un buen comunicador es para mí fundamental. Y por otro lado, obviamente la capacidad de autoorganización, ¿no? Y de tú mismo ser capaz de organizar, de liderarte a ti mismo dentro de tu rol dentro de una empresa, ¿no? El no tener que tener a un jefe en un espacio de trabajo que te esté viendo para que tú como trabajador te pongas a ello, ¿no? Y estés trabajando. O sea, que tienes que ser muy responsable, muy organizado y comunicarte muy bien. Creo que son tres de los aspectos más importantes para los trabajadores. La comunicación y la organización, tal como tú lo mencionas, también es aplicable para los practicantes o para perfiles de jóvenes. ¿O qué otras aptitudes podríamos nosotros aconsejar que se desarrollen en un público más joven? Correcto. Es curioso porque muchas personas, bueno, y recientemente plantean esto como un problema, es decir, el que los perfiles profesionales más jóvenes, recién graduados, que se estén incorporando al mercado laboral, puedan tener problemas a la hora de teletrabajar o de a lo mejor pasar ese proceso de experiencia, ¿no?, en una empresa, que es al final donde más se aprende, ¿no? Muchas veces más que en la misma etapa escolar, ¿no? Pero la realidad es que, curiosamente, las nuevas generaciones que han nacido en un entorno totalmente digital, yo no nací en un entorno digital, tuve que obviamente que aprenderlo, aunque me tocó relativamente pronto, pero aquellos que han nacido en un entorno digital muchas veces han desarrollado sus amistades en un entorno digital, se comunican con todos sus amigos y sus contactos en un entorno digital. Por lo tanto, es un entorno que para ellos es mucho más natural que, curiosamente, el entorno de la oficina, que todos hemos tenido que pasar por una oficina una primera vez y aprender un poco a
a manejarnos dentro de un entorno de oficina. Por lo tanto, sinceramente para mí no es ningún problema. Es decir, es entender qué es lo que se busca de un teletrabajador, intentar acceder a una oportunidad laboral y formarse, al fin y al cabo, en las habilidades que están demandando aquellas empresas que ofrecen teletrabajo. Y todo lo demás vendrá porque las empresas que permiten el teletrabajo, una de las cosas que cuida mucho es todo el proceso de onboarding, es decir, de entrada dentro de una empresa. Y ya van a tener muy en cuenta el hecho de que esa persona esté tutelada, que tenga un mentor, que le apoye en todo momento y que no se vea totalmente aislada. Leyendo los comentarios de Facebook, Nardo pregunta si es que esta nueva forma de trabajo de manera remota es parte del contexto en que vivimos o es que luego de la pandemia va a surgir mucho más y va a estar presente en esas actividades. Como comentaba antes, o sea, el teletrabajo existe hace 40 años. O sea, quien diga lo contrario no está diciendo la verdad. Es decir, esto no es nuevo. Obviamente, lo que sí es nuevo son muchas herramientas que cada vez están facilitando mucho más el teletrabajo. También ha mejorado mucho la conectividad en muchas partes del mundo. Eh, pero el teletrabajo ya existía. Como comentaba antes, muchas empresas, sobre todo ahora lo estamos viendo con las tecnológicas, no habían dado el paso al teletrabajo por un aspecto o bien normativo o bien porque no estaba aceptado socialmente el hecho de que tú fueras Facebook y tus trabajadores trabajaran desde donde quisieran o desde casa. También es verdad que había otras limitaciones, algunas inseguridades desde el punto de vista de seguridad digital, que están totalmente solventadas. Entonces, ahora es un cambio de mentalidad, de organización y obviamente de capacitación el que es necesario, pero no hay ningún freno más que estos que he comentado. Madeli en Facebook pregunta, ¿cómo se pueden regular los horarios del teletrabajo? Si es que antes teníamos horas bien programadas, 8 horas, y ahora pues el horario es muy flexible o trabajamos 12 horas, ¿no? Ya no hay esa relación entre tan solo horario de trabajo, sino ahora hay una mezcla entre trabajo y vida personal. Totalmente, además es un factor importantísimo a tener en cuenta porque uno de los otros problemas que los teletrabajadores se pueden encontrar frecuentemente es el desgaste, ¿no? El sobretrabajo, por decirlo de alguna forma, que es muy fácil caer en él porque yo trabajo desde mi casa, o sea, puedo desde que me despierto a los 5, 10, 15, 20 minutos puedo estar preparado ya para estar trabajando y muchas veces si no te pones un horizonte temporal en tu rutina diaria, puedes acabar trabajando 12, 14 horas al día y eso obviamente extenderlo en el tiempo es muy negativo, puede ser muy negativo, ¿no? Por lo tanto, al final se trata de medir, oye, cuántas horas estoy trabajando, cómo me las quiero organizar. Hay teletrabajadores que acumulan horas en 4 días y después están 3 días en vez de 2 de fin de semana. Hay teletrabajadores que prefieren trabajar por las tardes en vez de por las mañanas, porque por las mañanas pues no son tan productivos o por las mañanas tienen a lo mejor que hacer tareas relacionadas con el entorno familiar o conciliar con el entorno familiar. Entonces, al final se trata de organizar una rutina que a ti, como persona, te encaje bien, pero asegurarnos de medir lo que estamos trabajando. Podemos sobrepasarlo puntualmente, pero no extender eso en el tiempo y al final que lleguemos a un equilibrio que sea igual al que tendríamos en una oficina de 9 a 4 de la tarde. Estoy leyendo muchos de los comentarios en Zoom sobre cómo asegurarnos que el trabajador esté realizando su trabajo. Uno, dos, y cómo sabemos si es que hay suplantación, es decir, que se puede estar pagando un sueldo a alguien que en realidad no está haciendo el trabajo. Ahora nos vamos hacia el otro lado, no hacia el empleador. Muy bien. A ver, en realidad la labor está en la dirección de definir muy bien cuáles son los objetivos, cuáles son las tareas, cuáles son las expectativas y cuáles son los tiempos. Cuando tú defines eso, lo demás en realidad da igual, porque si el trabajador sabe lo que tiene que hacer y tiene que hacerlo en un tiempo, tiene su tarea clara,
al final, si llegamos al deadline y no está hecha, entonces el trabajador va a tener un problema, porque no ha cumplido. Y si no va a llegar al deadline porque se puede medir mal o se puede estimar mal, tiene que haber una comunicación intermedia para decir, oye, un checkpoint, estoy por aquí, tengo un problema, no tengo un problema, puedo avanzar, estoy bloqueado, etcétera, etcétera. Cuando ese modus operandi, ese modo de trabajar funciona, al final lo que prima son los resultados y es que se desarrolle el trabajo para que cada trabajador tiene que realizar. Y si ese trabajador a su vez subcontrata a otra persona para que lo haga, bueno, si al final se hace el trabajo, puede pasar. La verdad que es un poco absurdo, pero si al final se hace el trabajo, pues bueno, se convertirá en un empresario de éxito en el futuro, seguramente. Sobre los eventos virtuales, Yanela pregunta, ¿qué recomiendas cuando uno inicia un evento virtual? Que al inicio sea gratuito, que luego comience a cobrar. ¿Cómo manejar, ya ampliando un poco la pregunta, cómo manejar la cultura aquí en nuestro país que no suele pagar o no encuentra mucho valor en actividades virtuales, por lo cual luego no decide pagar? Correcto. Ese no es un problema solo de Perú. En España también tenemos el mismo problema. La gente le cuesta pagar por eventos, ¿no? En realidad, el problema es el mismo para el virtual que para el presencial. Si bien en el virtual, como el asistente sabe que los costes no son los mismos y además no le cuesta nada, no tiene que hacer ningún esfuerzo por ir, sino se puede conectar desde su casa en cualquier momento a ver lo que está pasando, si le interesa o no le interesa. Obviamente la labor de marca, de posicionamiento, de valor que tiene que tener ese evento, no digo que sea fácil conseguirla y sobre todo si partimos desde un evento online desde un principio, pues es muy probable que primero, al principio tengamos que hacerlo gratuito para que realmente haya un reconocimiento del valor que estamos aportando y a posteriori hacer versiones de pago. Muchas veces los eventos lo que hacen, y Hopin, por ejemplo, es una de las plataformas que lo permite, los eventos virtuales están permitiendo un ticket free para una serie de contenidos y un ticket de pago para el resto. Con lo cual, tú puedes asistir y ver un poco si realmente te interesa, si ves que realmente aquello tiene el valor que tú estás buscando y a continuación, obviamente, dejan lo mejor para la parte de pago, ¿no? Entonces, te incita, ya una vez conociendo el producto, a pagar por la diferencia. ¿Cómo se puede empezar a aplicar las actividades de integración virtuales para los colaboradores? Si normalmente, y yo supongo que Janet Grados, que nos pregunta en Zoom, debe estar gestionando equipos y que antes solíamos nosotros involucrar mucho el contacto visual, físico en esas actividades de integración. Y ahora con esta barrera, entre comillas barrera, ¿qué es lo que nos sugieres? Pues en realidad, ayer curiosamente hablaba con alguien que me decía, no, pero bueno, y creo que curiosamente Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, decía que hay algunas actividades más creativas que seguirán haciendo desde la oficina porque no las pueden hacer, no pueden tener ese whiteboard en online. Y es mentira, es decir, hoy en día hay unas herramientas virtuales que nos permiten interactuar como si estuviéramos haciendo un desarrollo de creativo conjunto, donde además podemos ser mucho más creativos porque, no sé, yo por ejemplo, mi oficina me inspira muchísimo porque tengo enfrente árboles frutales y tengo un pequeño huerto y no sé, parece que estoy en un entorno que me promueve un poco la creatividad. Y en muchos entornos creativos esa es una realidad, que en un espacio de oficina muchas veces no surge, ¿no? Con lo cual, si cada uno puede estar en el espacio que se considera más creativo y hay herramientas para trabajar ese desarrollo de ideas en equipo y virtualmente, creo que no tenemos ningún motivo por el que ir a la oficina más que por ir a tomar una cerveza o un buen vino. Y volviendo al tema de herramientas, ¿qué herramientas nos aconsejas? Primero, vamos por paso porque acá están pues preguntando sobre las herramientas. Primero, herramientas para el que recién está iniciando el teletrabajo, es decir, para el trabajador.
Segundo iría para el que gestione equipos de manera remota. Vale, bueno, la persona que se está incorporando al teletrabajo, pues obviamente lo primero que tiene que entender es dónde están las oportunidades, ¿no? Y para eso hay muchos foros, yo mencioné algunos antes durante la presentación, donde se están disponibles cuáles son las ofertas de trabajo y qué se busca, porque una de las cosas que se definen muy bien en las ofertas de trabajo, o de teletrabajo, mejor dicho, es cuáles son las expectativas que se tienen de cada profesional. Entonces, de manera inversa, la persona que esté buscando una oportunidad para teletrabajar, lo que tiene que ver es, oye, ¿dónde encajo yo? ¿Qué habilidades tengo y cuáles tengo que desarrollar o me quedan por desarrollar para poder acceder a esta oportunidad laboral, ¿no? Entonces, ese puede ser un buen camino. Y para el ejecutivo, antes comentaba un recurso que a mí me parece muy interesante, que es Workplaceless, como plataforma de formación específica para teletrabajadores, para líderes de equipos virtuales. Y no solo existe esa, hay otras, puede investigar fácilmente en Internet. Es buscar formación adecuada, ¿no? Y como decía antes también, creo que cada vez más las universidades y los centros de negocios se van a preocupar por también ofrecer esas formaciones en sus centros porque se están dando cuenta que es una realidad que no pueden obviar y que el empresario, ya no del futuro, sino del presente, tiene que tener esas capacitaciones. Gracias, Nacho. Terminamos esta sesión del webinar con la pregunta de Mónica. ¿Qué áreas de las empresas pueden hacer teletrabajo? ¿Hay algunas que nos impiden realizar ese tipo de trabajo de manera remota? ¿Cuáles son las ideales y cuáles no? Bueno, cada vez son más las áreas del trabajo que se pueden hacer virtualmente, ¿no? Todo depende de la tecnología y de lo digitalizada que esté cada empresa, ¿no? Hablamos de áreas de comercial, venta, servicio de atención al cliente, contabilidad, finanzas, bueno, todas aquellas que se pueden hacer desde un ordenador y desde un teléfono pues en realidad se pueden extrapolar al entorno virtual, ¿no? Sin ir más allá, el otro día hablaba sobre una empresa del sector turístico, ¿no? De la cadena Hilton, sin ir más allá. Bueno, pues a este externalizado tiene más de 700 teletrabajadores gestionando todo el customer service desde su casa, porque, bueno, los que tienen que estar en la recepción del hotel, pues no les queda más remedio que estar en la recepción del hotel hasta que haya un robot que lo sustituya, pero aquellos que están haciendo customer service, atendiendo teléfono, atendiendo emails, pues en realidad no tienen por qué ir a una oficina para hacer su trabajo si están bien programados, ¿no? Con lo cual, cada vez vamos a ver más industria, la automatización va también a llevar a crear muchos nuevos puestos de trabajo que hoy en día no existen, que se van a poder desarrollar también digitalmente. Y los problemas de confidencialidad, en realidad, bien estructurados, los problemas de confidencialidad en el trabajo no son un problema, porque también hay herramientas que evitan que pueda haber una pérdida de información o de confidencialidad, de la misma manera que la puede haber en una oficina, porque a nadie nos quita que nos llevemos el móvil de una oficina y saquemos fotos a todo lo que no deberíamos y las compartamos por WhatsApp o por Telegram, con lo cual no todo en la oficina es seguro tampoco. Gracias, Nacho. Hacerle recordar a todas las personas que este video va a estar guardado en nuestro Facebook, en el fanpage del CIDE, y también vamos a enviarles a los correos que nos dejaron en Eventbrite el link del video. O sea, es que ustedes no van a hacer nada, tan solo va a estar ya el video en su bandeja. Y también recordarles nuestros contactos, que ustedes si desean pueden escribirnos a este correo o a estas redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn y Instagram. Ya para terminar, Nacho, les invito a todas las personas que puedan activar sus cámaras para tomarnos una foto de este webinar. A ver, muy bien, estamos activando acá
las cámaras de todos para que puedan saludar. Veo acá a Walter de Caja Piura. Hola Walter, gracias a todos por estar conectados. Gracias Nacho, y vamos a tomarnos una foto, ¿de acuerdo? Vamos a tomarnos en 3, 2, 1 y ya está. Gracias, hasta luego y nos vemos en otro próximo webinar. Hasta luego. Muchas gracias.